Existe una mordedura, un simple acto de un animal insignificante, que puede llevarte a la muerte más fulminante y absoluta, una que el destino de una de las reinas más legendarias de la historia conoce muy bien. No hay advertencia, no hay escape, solo una irreversible cuenta regresiva que comienza en el instante en que sus colmillos penetran la piel. Hoy nos sumergiremos en las últimas horas de un imperio, de una mujer, y de la picadura que cambió el curso de la civilización, una historia que muy pocos conocen en su desgarrador detalle. Para entender la magnitud de esa picadura, primero debemos retroceder a un imperio al borde del abismo. Alejandría, la joya de Egipto, la ciudad que alguna vez fue el faro del conocimiento y el poder helenístico, ahora temblaba bajo la sombra de la inminente conquista romana. Marco Antonio, el amante y aliado de Cleopatra, yacía muerto, desangrándose en sus brazos tras una derrota humillante en la batalla de Axio. La noticia de su suicidio, torpe y desesperado, había destrozado lo último de su esperanza. Octaviano, el frío y calculador heredero de César, se acercaba con la implacable marea de sus legiones, decidido a humillar a la reina de Egipto, a pasearla como un trofeo por las calles de Roma. Pero Cleopatra, descendiente de faraones y de Ptolomeo, no era una mujer que se doblegara fácilmente. Su orgullo, más antiguo que las pirámides, se alzaba desafiante frente a la inevitable caída. El aire en el mausoleo, donde Cleopatra se había encerrado con sus dos leales sirvientas, Iras y Charmion, era pesado. No era solo el calor asfixiante de Egipto, sino el peso de una era que terminaba. Afuera, los gritos de los soldados romanos se mezclaban con el murmullo de una ciudad que cambiaba de amo. Adentro, solo el susurro de la seda de sus vestiduras, el tintineo ocasional de una joya y el latido desesperado de 3 corazones. Ella sabía lo que le esperaba. La vergüenza de ser exhibida ante el pueblo romano, la confirmación de la aniquilación de su linaje. Sus ojos, que habían cautivado a los hombres más poderosos del mundo, ahora reflejaban una determinación férrea, una estrategia final que superaría incluso a la muerte. Octaviano, astuto como una serpiente, había intentado engañarla. Le había prometido clemencia, había simulado respeto, todo para mantenerla con vida, para asegurarse su presa más valiosa. Cleopatra, por su parte, fingió ceder. Lo recibió, intentó seducirlo como lo había hecho con César y Antonio, pero este nuevo romano era inmune a sus encantos. Su mirada, inescrutable y fría, le confirmó que su destino ya estaba sellado. La reina, entonces, jugó su última carta, un último y desesperado ruego para que sus hijos pudieran heredar su reino. Una súplica que Octaviano, por supuesto, ignoró. El reloj corría, y con cada segundo, la soga del destino se apretaba un poco más. En medio de este juego de apariencias y traiciones, Cleopatra tuvo un último deseo: ofrecer un sacrificio a Antonio. Era una excusa, un velo para su verdadero plan. Se bañó, se perfumó con los aceites más exóticos, se adornó con sus más preciosas joyas. No lo hacía por Antonio, sino por ella misma, por la dignidad de su corona. Era un ritual de despedida, una declaración de que moriría como una reina, no como una esclava. El sonido del agua, los aromas embriagadores, la luz tenue de las lámparas, todo contribuía a crear una atmósfera cargada de solemnidad, casi de presagio. Sus sirvientas, mudas testigos de su majestuosidad final, entendían el significado de cada gesto. ¿Cómo iba a desafiar a Roma a una mujer sin ejército, sin aliados, encerrada? Su arma no sería la espada, ni el veneno fácil que se bebe de una copa. Su arma sería el símbolo de su tierra, un animal sagrado para los egipcios, un ser que representaba la realeza y la divinidad. Mientras las negociaciones con Octaviano se estancaban, y los rumores de su inminente partida hacia Roma se hacían más fuertes, Cleopatra envió una última carta al conquistador. En ella, suplicaba ser enterrada junto a Antonio. Esta misiva, empapada de desesperación fingida, era en realidad un código, una señal de que el momento había llegado. Octaviano, intuyendo el truco, envió a sus guardias de inmediato. Los guardias romanos irrumpieron en el mausoleo. El eco de sus botas sobre el frío suelo de mármol rompió el silencio sagrado. Pero era tarde. Al entrar, el espectáculo era de una solemnidad escalofriante. Cleopatra yacía en su lecho, vestida con su corona y sus ropas reales, el esplendor de una faraona en su postrera hora. No había terror en su rostro, sino una paz gélida, una dignidad inquebrantable. A su lado,
sus dos fieles sirvientas, Iras y Charmion, se desvanecían también, presas del mismo veneno, o quizás de la misma lealtad fatal. Pero ¿dónde estaba la evidencia del crimen? ¿Cómo había logrado una muerte tan silenciosa y rápida, burlando la vigilancia romana? La respuesta, lo que nadie te cuenta, era simple y a la vez terriblemente ingeniosa. No había frascos de veneno vacíos, no había sangre, no había una herida obvia de un puñal. Solo el silencio, la majestad de la muerte y un detalle sutil. Algunos relatos hablan de una cesta de higos que fue entregada a la reina, un regalo aparentemente inocente, que sirvió como camuflaje. Entre la fruta jugosa, escondida en el fondo, la criatura letal esperaba. Otros sugieren que la serpiente fue introducida en una vasija de agua, o que incluso la propia Cleopatra la llevaba escondida entre sus ropas. Lo cierto es que llegó. Era un áspid, una cobra egipcia, la temida Najahaye. Su picadura no era una gran herida sangrante, sino una marca discreta, a veces apenas perceptible, dos pequeños orificios donde los colmillos habían inyectado su letal carga. En el clima sofocante del mausoleo, con la tensión de las últimas horas, la reina había preparado su ritual final. Se cuenta que primero le permitió morder a Iras, su sirvienta, para probar el veneno, o quizás para que Iras muriera antes que ella y no presenciara su propia partida. Luego, con una calma espantosa, Cleopatra se expuso a la mordedura. La tradición dice que se la aplicó en el pecho, cerca del corazón, un acto simbólico de desafiar al destino con una picadura en el lugar donde residía su orgullo. El veneno del áspid es una neurotoxina potente. Actúa con una velocidad escalofriante, aunque no instantánea, en el sentido de un chasquido de dedos. En minutos, la historia nos dice que segundos, el veneno comienza a hacer su trabajo. Un ardor agudo, luego un entumecimiento que se extiende como una ola fría por el cuerpo. Los músculos, antes ágiles y poderosos, empiezan a fallar. La visión se nubla, la respiración se vuelve superficial y errática. No hay dolor desgarrador como el de un veneno corrosivo, sino una parálisis progresiva, una lenta e inevitable sofocación de la vida. Es un viaje hacia la oscuridad, con la mente lúcida, presenciando el propio cuerpo traicionarse. Imagina ese momento, el último aliento de Alejandría, de una era. Cleopatra, sintiendo el avance del veneno, susurrando quizás unas últimas palabras a sus sirvientas, o quizás solo el silencio de una aceptación majestuosa. Sus ojos, antes llenos de fuego y estrategia, se vaciaban lentamente. El pulso, que había dictado el ritmo de la política y el amor con dos de los hombres más grandes de Roma, se debilitaba. El calor de la vida abandonaba su cuerpo, dejando solo la fría certeza de una voluntad inquebrantable. Los guardias la encontraron así, tendida, con el áspid aún en la piel o escondido cerca, su obra maestra de muerte consumada. Cuando los soldados romanos la descubrieron, la escena era un cuadro de tragedia y desafío. Uno de los relatos dice que Charmion, la otra sirvienta, fue hallada ajustándose la corona de Cleopatra, incluso en la muerte, en un último acto de lealtad y rebeldía. Cuando un guardia le recriminó su acción, ella respondió, con su último aliento: «Esto es apropiado para la descendiente de tantos reyes». Una frase que encapsula el espíritu de la reina y el de su fiel séquito. No había lágrimas, no había gritos de terror, solo la quietud de una muerte elegida, de una rendición que era, en sí misma, una victoria contra la humillación. Octaviano, al verla, sintió una mezcla de frustración y respeto. Su gran trofeo, su prisionera más codiciada, se le había escapado de las manos. Había negado a Roma el espectáculo de su desfile triunfal, había robado a Octaviano la satisfacción de su humillación. Pero al mismo tiempo, no podía negar la audacia y la determinación de la mujer. La historia cuenta que incluso intentó revivirla, empleando a Siloy, hombres que podían succionar el veneno de las mordeduras, pero era inútil. La muerte de Cleopatra era tan irreversible como su decisión. La noticia de su muerte se extendió como un escalofrío por todo el Imperio romano. Fue el fin definitivo de la dinastía tolemaica, el último aliento de Egipto como un reino independiente y poderoso. A partir de ese día, Egipto se convirtió en una provincia más de Roma, su riqueza y sus vastos recursos, incluyendo el vital suministro de grano, ahora bajo el control directo de Octaviano, quien pronto sería conocido como el emperador Augusto. La picadura del áspid no solo mató a una reina,
cerró un capítulo milenario en la historia del mundo. Pero la picadura del áspid hizo más que eso. Inmortalizó a Cleopatra. Su muerte no fue la de una prisionera derrotada, sino la de una gobernante que prefirió la libertad final de la muerte a la ignominia de la esclavitud. Se convirtió en una figura trágica y romántica, una leyenda tejida con hilos de poder, amor y un final dramático. Poetas y dramaturgos, desde Shakespeare hasta los artistas modernos, han recreado su historia, alimentando el mito de la reina que conquistó el corazón de dos de los hombres más poderosos del mundo y que, al final, eligió su propio destino con la ayuda de un pequeño reptil. Así, una simple picadura se convirtió en el acto final de una de las vidas más extraordinarias de la historia. Una picadura que, aunque no instantánea en el segundo, fue el gatillo de una muerte implacable, rápida y sobre todo, elegida. La elección de Cleopatra de enfrentar el veneno del áspid, en lugar de la humillación romana, no solo selló su destino personal, sino que redefinió cómo el mundo la recordaría. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside a veces en el acto final de resistencia, en la dignidad de elegir el propio fin, incluso cuando el mundo entero se ha volcado en tu contra. Es el eco de esa picadura lo que aún resuena, recordándonos que incluso en la derrota más absoluta, una reina puede encontrar una manera de reinar por última vez.